Muy bien, quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Josué. Libro de Josué, hoy día vamos a estudiar esta parte y vamos a ir leyendo poco a poco este capítulo, Josué capítulo 24. Yo doy gracias a Dios, hermano, por permitirme estar delante de ustedes en esta último domingo del año 2025 para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y que esta palabra hable a nuestros corazones, que hable a mi corazón particularmente. Es un mensaje de un reto para nosotros, un mensaje que nos va a llamar y nos va a demandar de nosotros una respuesta a lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, yo quiero preguntarles antes de empezar la enseñanza, no sé cuántos están familiarizados con lo que son los famosos propósitos o resoluciones de año nuevo. Creo que cada vez que nosotros empezamos el año como que nos hacemos propósitos o resoluciones, metas para el próximo año. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello otro, yo quiero lograr esto. Y eso es bastante común cuando se acerca el fin de año, principio del nuevo año. Hermano, no solo revisar lo que a veces hemos hecho mal o bien, sino lo que viene por delante. Y uno empieza a proponerse algunas cosas que uno quiere hacer durante el año. Yo quiero compartirles lo que un escritor, Samuel Johnson, que fue un escritor inglés del siglo XVIII, que fue muy conocido por una obra muy famosa que es el Diccionario de la Lengua Inglesa. Y además de ser muy reconocido, también él era un creyente. Y él llevaba un diario de todas sus resoluciones que hacía y de las cosas que escribía. Y hubo algo que año tras año él lo escribía. Y escuche esto. Dice, en 1738, Samuel Johnson escribió esto. Oh Señor, permíteme redimir el tiempo que he pasado en la pereza. ¿Ha hecho usted eso? Esa fue una de las cosas que él escribió en su diario, pero 19 años más tarde volvió a escribir. Oh Dios Todopoderoso, permíteme sacudirme de la pereza y redimir el tiempo malgastado en la ociosidad y el pecado mediante una aplicación diligente de los días que me quedan. Y año tras año, cada año después de eso, Johnson escribió una y otra vez una variación de esa petición o de este mismo propósito que él tenía. Hasta que finalmente en 1775, 38 años más tarde, después de su primera resolución, él escribió esto. Cuando reflexiono sobre las resoluciones y las enmiendas que cada año tras año he hecho y he roto, me pregunto, ¿por qué sigo intentándolo y resolviéndolo de nuevo? Creo que todos somos Johnson, ¿sí o no? Todos somos Johnson en mayor o menor grado. Comenzamos el año con mucho entusiasmo, revisamos el año que pasó, decimos esto no lo logré, pero el próximo año sí lo voy a lograr, y todos hemos hecho resoluciones. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros hemos fallado en cumplir una resolución de bajar de peso? De hacer ejercicio. Este año sí, comienzo a hacer ejercicio. O a veces los niños o los jóvenes les dicen a sus padres, papá, este año prometo que voy a ser más obediente. O este año voy a tener mejor calificaciones. ¿Cuántos han fallado en el propósito de leer la Biblia en un año? ¿Cuántos han fallado en ahorrar más y gastar menos? Pero así como Johnson, nosotros empezamos muy bien el año, pero rápidamente nos damos cuenta de que es fácil caer de nuevo en nuestras viejas costumbres. Ahora, ¿por qué a nosotros nos resulta tan difícil mantenernos firmes en los propósitos o resoluciones de año nuevo?
y una de las razones por las cuales es tan difícil para nosotros permanecer firmes en estos compromisos es porque nosotros queremos muchas veces comenzar por las ramas en lugar de ir a la raíz del problema. Se lo ilustro de esta manera. Imagínese que usted tiene un árbol de manzanas en el patio de su casa, pero ese árbol de manzanas da manzanas muy pequeñas, da manzanas verdes y amargas. Y usted está resuelto a que eso va a cambiar. Ese árbol no va a ser igual el próximo año. Así que entonces usted va al árbol, arranca todas las manzanas verdes, agrias y pequeñas, las tira y se va al supermercado y compra 5 docenas de manzanas rojas, grandes y dulces. Y usted entonces decidido va a su casa y usted quiere cambiar esa situación, va a cambiar eso y dice, ahora sí este árbol va a ser diferente. Así que agarra las manzanas que compró y entonces en el supermercado y entonces las empieza a engrapar en el árbol de manzana que usted tiene. Y usted termina y usted se siente satisfecho y dice, ahora sí, mi árbol luce muy bonito. Pero usted sabe que a los pocos días, ¿qué va a pasar con las manzanas? Se van a podrir. ¿Por qué cree que pasa eso? Porque muchas veces ponemos mucho esfuerzo, sí, pero me enfoco en cambiar el fruto que está por fuera, pero ignoro el verdadero problema que está en la raíz. Y si la raíz está enferma, el fruto va a estar enfermo también. De manera que cuando usted y yo nos proponemos bajar de peso, ahorrar dinero o ser más obedientes o hacer otras cosas que son muy buenas, el problema es que cuando usted y yo nos enfocamos en cambiar comportamientos externos, pero el corazón sigue siendo igual. Es como que quisiera cambiar las manzanas del árbol en nuestra ilustración. Y esa fue una de las críticas más fuertes que Jesús les hizo a los fariseos. Jesús fue duro al hablarle a estos hombres y una de las acusaciones más fuertes que él les hizo fue: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven lindos, blancos, resplandecientes, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y por eso les dijo en Mateo 23:26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Por eso Jesús llama nuestra atención para que nosotros pongamos en orden nuestro corazón antes de preocuparnos por nuestros comportamientos. Porque usted y yo podemos tener, hermano, cuerpos muy saludables, podemos leer la Biblia en un año, podemos tener vidas muy organizadas, calificaciones muy altas, ser muy obedientes, organizados, tener dinero, todo lo que usted quiera, pero si su corazón está lejos de Dios, todo eso es en vano. El apóstol Pablo entendía esta prioridad porque cuando Pablo ora por los creyentes, nunca oímos a Pablo orar de esta manera: hermanos míos, sean más organizados, tengan vidas más saludables. No, Pablo ora de esta manera. En Efesios 4:13 encontramos una de las oraciones más profundas de Pablo y él dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cementados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Esta es la oración de Pablo por los hermanos.
Hermano, es una oración que apunta al corazón. Ese es un propósito que vale la pena seguir. Y Pablo sabía que si los creyentes conocían a Dios profundamente, pues eso iba a transformar completamente su vida. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios con un corazón genuino y dispuesto a conocerlo y a aprender de Él, entonces, hermano, va a bajar de peso, pero no por vanidad, sino porque usted y yo, hermano, vamos a entender que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Hay una verdad espiritual profunda más allá y hay un poder más fuerte que nuestra voluntad. Si usted y yo buscamos amar a Dios con todo nuestro corazón, y esto nos lleva a cuidar mejor todo lo que nosotros hacemos, a administrar mejor nuestros recursos, a tratar mejor a las personas. Entonces, no necesitamos nuevos propósitos para el año, sino lo que necesitamos, usted y yo, son nuevos corazones y corazones renovados para el próximo año, porque solo Dios puede obrar cambios que realmente perduren en nosotros. Y esto nos conecta entonces a nuestro pasaje de esta tarde. Y entonces quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Josué, capítulo 24. Pero antes de que leamos esto, quiero darle un breve resumen, porque este capítulo 24 es el último capítulo del libro de Josué. Es bueno que sepamos, hermano, panorámicamente qué es lo que ha pasado antes. Josué es un libro histórico del Antiguo Testamento, es decir, nos cuenta la historia de cómo Dios cumplió su promesa de darle la tierra prometida a Israel. Israel es el pueblo de Dios que ha salido de Egipto liberado por Moisés. Y ahora el pueblo de Israel están frente a Canaán, que es la tierra prometida, pero ahora están liderados por Josué, listos para entrar a la tierra prometida. Esa tierra prometida, que es Canaán, está habitada o estaba habitada de diferentes pueblos y naciones que ellos iban a tener que enfrentar. De manera que cuando nosotros leemos el libro de Josué, una buena parte del libro nos narra todas esas batallas y esos encuentros y luchas que ellos tuvieron para poseer la tierra. Hay una batalla de las más conocidas. ¿Cuál es? La batalla de Jericó. ¿Cuántos se la saben? ¿Cuántos la conocen? La batalla de Jericó. Hay cantos acerca de eso. Creo que es una de las más conocidas quizá por los niños, en donde el pueblo dice que sigue las instrucciones de Dios, da vueltas alrededor de la ciudad y cuando gritan esas grandes murallas caen y de manera milagrosa muchas ganan esa batalla y así muchas batallas que ellos pelearon las ganaron. Y cada una de esas victorias de Israel sobre esas naciones nos enseñan algo importante. Y es que, escuche, es que la victoria no dependía ni de su fuerza, ni del ejército, ni de la estrategia militar, sino solamente del poder y de la fidelidad de Dios. De ahí dependían las victorias de ellos. Y entonces el libro de Josué cierra con los capítulos 22, 23 y 24. Y son 3 discursos que da Josué ahí. 3 discursos. Josué, ya está en sus últimos días. Está avanzado en edad. Y entonces, antes de que el pueblo que ha estado en una conquista de la tierra, antes de que ellos se establezcan en esa tierra que el Señor les ha dado, Josué los reúne para darles un discurso y lanzarles un desafío. Y yo sé que ustedes han escuchado este desafío. De hecho, puede ser que usted lo tenga hasta impreso o marcado en su casa o en algún cuadro y que lo haya visto en algún lugar. Josué capítulo 24, versículo 15 dice: y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Y todos sabemos esto, ¿verdad? Pero yo y mi casa
serviremos al Señor. Israel estaba frente a una nueva etapa en su peregrinaje. Ellos iban a establecerse en la tierra que tanto esperaban. Y en esta ocasión, cuando se presentan ahí, esa ocasión sirvió como una oportunidad para que ellos reflexionaran y recordaran algunas cosas, pero especialmente que tomaran una decisión. Y nosotros, hermano, estamos al final de un año, a 3 días de terminar el año e iniciar uno nuevo. Y es una excelente ocasión para que usted y yo recordemos cosas, pero especialmente hacer lo mismo que hizo Josué con el pueblo, y es un llamado a tomar una decisión antes de que empiece el 2026. Hermano, usted y yo necesitamos tomar una decisión importante, y por eso el sermón de esta tarde se titula de esta manera: ¿a quién servirás? ¿A quién servirás? Piense nuevamente en esa lista de propósitos que usted tiene o ha tenido o que se ha hecho o que ha escrito en otros años o para el próximo año. Piense en esta lista, piense por un momento. Y yo le hago la pregunta: ¿qué tipo de propósitos y metas tiene en esa lista? Pero más importante es, ¿qué dice esa lista de usted? ¿Qué es lo que está buscando cuando ve esa lista de propósitos? Porque esa lista revela mucho de sus anhelos y de dónde está su corazón. ¿Qué hay detrás de esos propósitos? O si tomamos las palabras que dijo Josué, mire esa lista y pregúntese: ¿a quién voy a servir este año que viene? ¿O para quién va a vivir este año que viene? Hermano, el Señor hoy quiere invitarnos a que quitemos cosas superficiales de nuestras listas de propósitos, que quitemos las cosas superficiales de nuestras metas y que fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. El Señor hoy nos invita a que renovemos nuestro compromiso de adoración y servicio en Él, en el poder del Espíritu Santo. De manera que usted y yo vamos a hacer esto. Vamos a adentrarnos en el capítulo 24 de Josué. Y yo quiero invitarle a que veamos 3 cosas principales en este capítulo. La primera es que recordemos la gracia de Dios. Esa es la invitación que Josué hace. Recordemos la gracia de Dios. La segunda es que respondamos a la gracia de Dios. Y por último es que descansemos en la gracia de Dios. Así que leamos entonces los primeros versículos. Josué capítulo 24, versículo 1, dice así: Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar. Y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar y los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel.
y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Egipto. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a 2 reyes de los amorreos delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitaban en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Dejémoslo en el versículo 13. Cuando nosotros vemos esto, nos podemos preguntar, ¿a quién le está hablando Josué? Y podemos ver que Josué le está hablando al pueblo de Israel. Lo leímos en el versículo 1. Ahora escuche, ese pueblo que acaba de vivir la etapa de la conquista. Ellos sabían muy bien todo lo que Josué les estaba recordando. Puede ser que varios de ellos hubiesen sido los mismos que pelearon algunas de esas batallas. Ellos conocían muy bien la historia desde Egipto y cómo el Señor los liberó de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿por qué Josué toma el tiempo de repetir esa historia en su discurso? Y yo no creo que Josué está tratando de traer a memoria algo que ellos ya conocen. Porque, hermano, es imposible olvidar esos eventos tan portentosos e impresionantes como los que ellos vieron. Ellos conocían todo eso. Yo creo que lo que Josué está haciendo es que está tratando y que les está mostrando a ellos el orgullo que ellos tienen. Hay un comentarista llamado James Montgomery Boyce que dice, él sugiere que probablemente Josué está haciendo eso porque ellos sentían la tentación, particularmente los soldados que habían estado en la batalla y en la conquista, que tal vez ellos estaban reflexionando en esas victorias, en todas esas batallas, y se estaban jactando como si fueran sus propios logros. Y entonces trae sentido que Josué comienza su discurso haciendo un énfasis. Y escuche bien, no es un énfasis en lo que el pueblo había logrado con la ayuda de Dios. Eso puede ser una manera que usted y yo lo veamos. El pueblo logró eso con la ayuda de Dios, pero no es así. Josué les está diciendo, Dios hizo eso con ustedes a pesar de lo que ustedes son. Eso es lo que Josué está tratando de decirles. Si usted se da cuenta, mire rápidamente los versículos 2 al 13 del capítulo 24. Josué no habla de Dios en tercera persona. Él no hace referencias a Dios. Es Dios mismo que está hablando. Si usted mira los versículos, es Dios mismo quien habla y aparece 21 veces. De los versículos 2 al 13, 21 veces referencias personales a Dios. Y Dios dice, yo tomé, yo le di, yo envié, yo afligí, yo saqué, yo llevé, yo los entregué, yo los destruí, yo envié avispas, yo les di una tierra que ustedes no trabajaron, que ustedes no cuidaron, que ustedes no construyeron y que no plantaron. Yo se las di, les dice Dios. Cuando nos damos cuenta de eso, hermano, ¿qué más podemos pensar? Que es Dios el que obra. Ahora escuche bien, hermano. La razón por la que Abraham dejó el paganismo y se convirtió en padre de una gran nación no fue por él. Nosotros muchas veces tenemos una idea de Abraham muy romántica. Abraham, el padre de la fe, de las multitudes. Y siempre pensamos en Abraham como alguien que era referente, una persona santa, piadosa, que era temerosa de Dios. Y entonces Dios lo escogió, pero no es así. Cuando leemos los primeros versículos del capítulo 24 de Josué, nos damos cuenta de dónde Dios llamó a Abraham.
Dios los sacó de la idolatría, del paganismo. De ahí sacó Dios a Abraham para darle una promesa y una misión. Hermano, la razón por la que Israel llegó a poseer la tierra fue por la gracia soberana de Dios. La razón por la que usted y yo estamos aquí hoy día gozando de vida eterna y perdón es por la gracia soberana de Dios. La razón por la que esta iglesia existe es por la gracia soberana de Dios. Hermano, Josué nos recuerda que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos esperar en el futuro es por la gracia soberana y salvadora de Dios. No es por nosotros. El libro de Josué, oiga, no trata sobre la batalla de Israel contra los cananeos. Trata sobre la batalla y el plan de Dios a favor de su pueblo. Y de la misma manera, hermano, su vida y la mía no se trata acerca de usted y de mí. No son sus planes, no es su historia, no son sus logros, no son sus victorias. Usted y yo hacemos parte de la historia de Dios y Él nos lo ha recordado muchas veces. Mire lo que dice el Salmo 100, versículo 3. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Primera de Corintios 6:19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Hermano, si esto es verdad y lo es, y usted lo cree, entonces, ¿cuál es su respuesta a Dios? Si usted y yo reconocemos y nos dedicamos a hacer memoria de dónde Dios nos sacó, qué es lo que el Señor ha hecho por usted durante todos estos años, de cómo Él lo ha guardado, de cómo le ha provisto, de cómo lo ha sostenido, de cuántas veces lo ha perdonado, de cómo ha sido paciente y amoroso con usted. Cuando usted mira eso hacia atrás en su propia vida, ¿cuál puede ser su respuesta? ¿Cómo es que va a responder a este llamado? Bueno, Josué le recordó al pueblo la gracia de Dios, pero también dijo: yo demando de ustedes una respuesta al Señor. Y por eso es por lo que miramos en el versículo 14, que hay un cambio en el discurso. Y Josué dice: ahora pues, dice Josué, teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. Si usted y yo recordamos la gracia de Dios, esa gracia merece una respuesta. Y Josué dice, esa respuesta tiene que ser una vida entregada y devota al Señor. Por eso dice, ahora pues, o sea, después de todo lo que yo les dije que el Señor ha hecho con ustedes, en base a eso, con todo lo que les acabo de decir, entonces todo eso ustedes lo han vivido, como Dios los ha guardado. Ahora lo que se espera de ustedes es esto: teman al Señor y sírvanle con integridad y fidelidad. La pregunta es, ¿qué tipo de respuesta daremos nosotros? Según Josué, hay al menos 3 características de la respuesta que el Señor espera de nosotros. Primero, nuestra respuesta debe de ser lógica. Segundo, nuestra respuesta debe ser exclusiva. Y tercero, nuestra respuesta debe ser genuina. Número 1, lógica, por lo que acabamos de decir. Hermano, yo le pregunto, ¿qué otra respuesta puede darle usted al Señor, al Creador del cielo, después de todo lo que Él ha hecho por usted?
Sería ilógico, sería absurdo que usted y yo, viendo el despliegue de su gracia, de su misericordia, diga: yo sigo viviendo como yo quiero. Y es triste que lo hacemos. Después de ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios con nosotros, seguimos viviendo como nosotros queremos. Por eso es por lo que Pablo les habla a los romanos durante 11 capítulos. Pablo les habla de la profundidad y de la oscuridad de nuestro pecado. Cómo va descendiendo, hermano, cada vez más, y nos estamos perdiendo cada vez más, hermano. Pero de repente llega, hermano, al capítulo 12 y Pablo les dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En otras palabras, Pablo demanda una respuesta a los cristianos en Roma y a nosotros hoy día ante la gracia y la misericordia de Dios. Porque es imposible que usted y yo reconozcamos el carácter y la obra de Dios en nuestras vidas y que sigamos viviendo igual. Es imposible, es ilógico. No tiene lógica, hermano, nosotros viendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nosotros, y sigamos viviendo igual. Por eso nuestra respuesta al Señor debería ser lógica. Y la lógica es: Señor, tú hiciste todo esto por mí. Tú me salvaste, me rescataste, tú me diste una nueva vida, todo lo que has hecho por mí. Mi respuesta tendría que ser: Señor, aquí estoy, yo quiero servirte, yo quiero adorarte, yo quiero servirte. Pero nuestra respuesta también debe ser exclusiva. Y por eso él continúa, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Les dicen: quiten los dioses de sus padres, que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora detengámonos un momentito ahí, hermano. Porque hay que entender bien qué es lo que Josué les está diciendo. Él les dice: la respuesta que ustedes tienen que dar es que les sirvan al Señor. Pero entonces les dice: ¿saben qué? Quiten los dioses de sus padres. ¿Cómo es posible que el pueblo que vivió la liberación milagrosa de Egipto, que vio las plagas, que el Señor abrió el mar, después que entran a la tierra y empiezan a conquistarla y se dan cuenta que evidentemente no es por la fuerza de ellos, ni es por lo que ellos podían hacer, sino por el poder de Dios? Y el pueblo que fue sostenido en el desierto, todos los milagros que el Señor había hecho por ellos. Y entonces les dice: quiten de entre ustedes los dioses de sus padres. Yo no podría decirse: Josué, tú me estás diciendo que este pueblo aún sigue aferrado a los ídolos que sus padres sirvieron en el pasado. Eso es increíble. Es increíble pensar que todo lo que este pueblo vivió en primera fila, y ellos todavía tenían dioses de sus padres y estaban aferrados a esos ídolos. Ahora, antes de que agarremos piedras y se las tiremos a Israel, quiero que pensemos esto. Usted puede pensar, usted puede creer que nosotros, la iglesia de Cristo, que hemos recibido algo mucho mayor que Israel, que hemos recibido una salvación tan grande a precio de sangre de Cristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Hermano, que tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, transformándonos, guiándonos, que actúa el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, que tenemos la palabra de Dios completa a nuestra disposición, que hemos sido adoptados por el Padre, que hemos recibido, dice la palabra,
todas las bendiciones espirituales, que nosotros también seguimos aferrados a ídolos. Y sí, usted y yo somos igual o hasta peor que Israel. Y tal vez algunos dirán, pastor, pero yo no tengo ídolos. Yo no me postro delante de imágenes. Yo ya quité la virgencita que tenía ahí de mi casa. Yo estoy tratando de recordarme y yo intencionalmente no es que vaya detrás de santo y me postre delante de ellos o haga ese tipo de cosas. Bueno, déjeme explicarle lo que es la idolatría con otro texto de la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 5, nueva traducción viviente. Pablo dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Escuche, no sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Si la avaricia es idolatría, entonces, hermanos, no necesitamos postrarnos delante de imágenes para ser idólatras. La idolatría es la tendencia en nuestro corazón de destronar a Dios para poner algo más en su lugar. Es tomar algo bueno de nuestra vida. Oiga, y lo peor de todo es que yo le pregunto, ¿de quién vienen todas las cosas buenas? De Dios. Y muchas veces tomamos esas cosas buenas y entonces las ponemos en lugar de Dios. Es tomar algo bueno en nuestra vida para convertirlo en lo más importante. De manera que usted y yo empezamos a buscar eso en nuestra identidad. La empezamos a buscar en eso. Nuestra seguridad, nuestra fidelidad, nuestra felicidad, nuestro gozo, en lugar de buscarlo en Dios. Y si eso es así, entonces muchos de nosotros hemos caído en idolatría. Sin darnos cuenta, posiblemente estamos siendo idólatras. Porque es tan sutil, oiga, es tan sutil como el deseo del éxito, como el deseo de tener logros, creyendo que nosotros valemos por lo que hacemos o por lo que alcanzamos. O cuando esperamos que una persona, novio, novia, padre, madre, hijos, esposo, esposa, llene el vacío que solo Dios puede llenar. O cuando usted y yo buscamos en el dinero y las posesiones una falsa seguridad. O cuando nosotros nos vemos atrapados en la necesidad constante de aprobación de los demás. Todo eso es idolatría. Yo le pregunto ahora y piense por un momento, ¿qué cosas le generan ansiedad? O piense, ¿qué es lo que más teme perder? Posiblemente ahí hay un ídolo en su vida. Esos son nuestros ídolos funcionales. Entonces, cuando el pueblo de Israel escuchó las palabras de Josué y le dice, quiten todo eso, sírvale al Señor, entreguen sus vidas al Señor. Mírenlo a las palabras del pueblo de Israel hacia Josué, versículos 16 y 18. Miren lo que le dice el pueblo. Y el pueblo respondió, oiga, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y el pueblo dice, amén. Esta es la respuesta que cualquier predicador quiere escuchar después de un sermón y decir, estos son los ídolos, tienen que dejarlos, arrepiéntanse. Y el pueblo dice, claro que sí, ¿a quién más voy a servir? Yo reconozco que Dios es mi Señor, yo voy a entregar mi vida a Él.
Y todos diríamos, amén. Pero entonces Josué hace algo que ningún predicador hace. Versículo 19. Ustedes no podrán servir al Señor. ¿Qué? O sea, Josué, tú me vienes a predicar de la gracia de Dios desplegada en toda nuestra vida, en toda nuestra historia. Y luego vienes y nos dices que tenemos ídolos en nuestro corazón, que nosotros venimos delante de ti y decimos que el Señor va a ser nuestro Dios y que nosotros le vamos a servir y vamos a entregar nuestras vidas. Y te venimos a decir, no, queremos entregar todo. Yo reconozco que Dios es el Señor. Yo quiero servirlo. Y así como tú dijiste, mi casa y yo serviremos al Señor, nosotros también vamos a servir al Señor. Pero ahora tú me vienes a decir que no podemos servir al Señor. Recuerde, la respuesta debe ser lógica. La respuesta debe ser exclusiva. Y tercero, la respuesta debe ser genuina. De alguna manera, Josué percibió la superficialidad, la apariencia en la respuesta de Israel. Hermano, ellos contestaron con la oración y la fórmula perfecta, pero su corazón no era genuino. Y posiblemente Josué, pensando en las ocasiones pasadas, cuando el pueblo había prometido devoción a Dios, pero al poco tiempo había fracasado, Él les da esta respuesta: ustedes no pueden servir al Señor. Usted recuerda la escena del monte Sinaí, Éxodo capítulo 24, versículo 3. Después de que ellos escucharon las palabras de Dios, dice el versículo 3, todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Usted adelanta unos capítulos, Éxodo capítulo 32, versículo 4. ¿Qué es lo que está haciendo el pueblo? Un becerro de oro. E Israel dice: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Si vamos al Nuevo Testamento, encontramos algo similar. Juan capítulo 13. Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Yo daré mi vida por ti. Pero sabemos que ese mismo Pedro fue el que terminó negándolo y abandonándolo en el momento más difícil de Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hoy usted y yo somos Israel. Usted y yo somos como Pedro. Usted y yo hemos hecho promesas al Señor y hemos respondido que lo serviremos y que nos entregaremos a Él, que viviremos de una manera entregada a Él. Pero nos damos cuenta que con el paso del tiempo, eso fue un compromiso superficial. William Gurnall, un pastor puritano inglés del siglo XVII, dijo esto: la santidad no consiste en ráfagas o un viento que sopla. Dice, no consiste en ráfagas de fervor, sino en un caminar constante con Dios. Porque muchas veces nuestra respuesta al Señor ha sido de una obediencia legalista. Una obediencia que dice, sí Señor, yo te serviré, yo serviré al Señor. Pero nuestra intención solamente es intentar ganarnos el favor de Dios. Y minimizamos la suficiencia de la obra de Cristo. A veces nuestra obediencia al Señor es mediocre. Decimos, sí Señor, yo te voy a servir, pero somos tibios y somos inconstantes en lo que hacemos. A veces nuestra obediencia es como la de Israel, también superficial. Debemos servir al Señor, pero muchas veces no consideramos el carácter de Dios. La respuesta que Dios demanda de nosotros no es una respuesta perfecta e intachable.
No es una respuesta, hermano, de perfección, sino una de continua obediencia. Es la obediencia que dice: yo hoy elijo servir al Señor y estoy eligiendo eso mismo, ese camino ahora, pero lo elijo mañana y lo seguiré eligiendo pasado mañana. El problema es que la respuesta superficial del hombre es que ignora la seriedad del carácter de Dios, y es por eso que Josué le advierte al pueblo. Josué capítulo 24, versículo 19 al 20. Dice así: él, o sea, después de que él les dijo: ustedes no pueden servir al Señor. ¿Por qué? Josué les dice: porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdona la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Si le pueden decir que baje un poquito a los niños, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Nueva traducción viviente. Dios mismo dice esto: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Éxodo 34, 14 dice: no adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso en su relación contigo. Antes de que el pueblo hiciera un compromiso con el Señor, Josué les está diciendo: ten cuidado. Antes de dar una respuesta, Josué dice: necesitamos entender el carácter de Dios al que estamos respondiendo y con quien nos estamos comprometiendo. Porque Él no comparte su gloria con nadie. Y Él demanda de nosotros una devoción completa. Ahora yo le pregunto: ¿quién de nosotros puede dar una respuesta que satisface ese compromiso y esa fidelidad a Dios? ¿Quién de nosotros puede mantenerse fiel, firme y sin fallar? Nadie. Nadie de nosotros. Por eso hemos dicho que necesitamos recordar la gracia de Dios. Necesitamos responder a la gracia de Dios. Pero por último, necesitamos, usted y yo, descansar en la gracia de Dios. Cuando Israel, hermano, acampa en las llanuras de Moab, hay un texto en la palabra de Dios que simplemente nos humilla al ver el amor de Dios desplegado y su paciencia con nosotros. Dios convoca a Moisés y a Josué en Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Miren lo que nos dice. Deuteronomio 31, 16. Y les dice Dios: mira, tú vas a dormir con tus padres. Dios le dice a Moisés: tú vas a dormir con tus padres, o sea, vas a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, Dios le está diciendo a Moisés lo que el pueblo iba a hacer. Dios, que había sacado a su pueblo, los había sustentado, les iba a dar la tierra. Le dice: yo sé, cuando tú mueras, Moisés, yo sé que ellos van a entrar a la tierra y ellos van a ir tras otros dioses en esa tierra que yo mismo les estoy dando. Ellos van a ir tras otros dioses. Hermano, el Señor sabía que su pueblo lo traicionaría, lo, hermano, dejaría,
adoraría a otros dioses. Y sabe, hermano, que el Señor sabe que nuestro corazón es débil. Y que cuando usted y yo hemos elegido, hermano, seguirlo y servirlo, fallaremos en dar una obediencia completa y perfecta como la que Él demanda y merece de nosotros. Pero hay una buena noticia, porque así como el Evangelio nos muestra nuestra insuficiencia para cumplir ese compromiso con Dios, al mismo tiempo el Evangelio nos anuncia la suficiencia de la obediencia perfecta de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios esto, 2 Corintios 4:7, Nueva Traducción Viviente. Ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto nos deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros. Hermano, su poder, su capacidad para hacer un compromiso de este tipo con Dios no proviene de su propio corazón ni de su propia voluntad. Hermano, yo estoy seguro de que así como yo, usted también ha hecho promesas, ha hecho esfuerzos, se ha propuesto cosas y ha fallado una y otra vez. Y estoy seguro de que usted lo ha comprobado muchas veces, y muchas veces hemos fracasado porque hemos intentado en nuestras propias fuerzas. Pero hermanos, su poder proviene de Dios. Su capacidad para servir al Señor de la manera que Él demanda de sus hijos proviene de Dios. El libro de Josué termina así. El libro de Josué termina con un clamor, con un compromiso real, sincero y fiel de servir a Dios. Y Josué hace un llamado de una invitación perfecta al pacto con Dios. Pero más que una invitación, oiga, Josué nos apunta a Cristo. De hecho, en hebreo, el nombre de Jesús en hebreo es Josué. Y no creo que sea una bonita casualidad, porque es gracias a la obediencia de Cristo que usted y yo podemos hacer este compromiso de servir a Dios con fidelidad. Y el Señor nos recuerda, 2 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. ¿Recuerda el diario de Samuel Johnson que le mencioné al inicio? Él decía: ¿por qué sigo intentándolo y resolviéndolo de nuevo cada año? Hermano, porque Dios no espera ráfagas de fervor superficial. El Señor no espera que le digamos: hoy sí, Señor, empiezo a correr, y hoy sí le voy a echar ganas y no voy a fallar, porque a la vuelta vamos a fallar. No se trata de eso. Dios quiere una vida de continua obediencia, pero obediencia y arrepentimiento. Y aunque nuestras resoluciones y nuestros compromisos son débiles, nuestra esperanza y la capacidad para cumplir está en la obediencia de Cristo, que nos da fortaleza para seguirle a Él. Yo quiero invitarle hoy día a que terminemos poniéndonos todos de pie delante del Señor. El pueblo, al final, en los días de Josué, hizo un compromiso con Dios. La bendición, hermano, que tenemos en Cristo, esa bendición que tenemos en Cristo de obedecer, oiga bien, se opone completamente con lo terrible de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cuando usted lee el libro de Josué, el último capítulo, termina en el capítulo 24, y usted toma su Biblia y le da unas vueltas a la página, y llegamos al libro de Jueces. Y cuando usted lee Jueces capítulo 2, dice que el pueblo vivió en fidelidad y servicio a Dios hasta que Josué murió.
Y dice, y luego se levantó una generación que no conocía a Dios e hizo lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los dioses de la tierra en la cual habitaban. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Porque hoy día Dios hace un milagro y a la semana siguiente estamos pecando en contra de Él, negando su gracia, negando su misericordia. Esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que somos nosotros, débiles, con un corazón inclinado hacia el pecado, tentados, rodeados de ídolos. Pero no podemos olvidar, hermano, que nuestra fortaleza y capacidad para poder seguir adelante, fieles al Señor, no está en nuestras fuerzas, ni en nuestra capacidad. Está en el poder que Dios nos da para seguir adelante. Yo quiero que donde está cierre sus ojos por un momento, porque es imposible que usted y yo hoy día reconozcamos todo lo que Él ha hecho por nosotros y nos neguemos a seguirle. Muy probable que tal vez alguno de nosotros hoy día pueda reconocer que su respuesta al llamado de Dios ha sido superficial hasta hoy. Ha sido apresurado, ha sido emocional, ha sido inestable. Tropezamos una y otra vez con ídolos en nuestro corazón. Pensábamos que los habíamos dejado atrás, pero nos damos cuenta que seguimos luchando con los pecados que hemos arrastrado por mucho tiempo. Y es posible que algunos aquí pueda ser que estén cansados, avergonzados por defraudar a Dios una y otra vez, porque no has logrado mantenerte firme en tu amor al Señor, aún a pesar de que Él te ha mostrado pacientemente su gracia, su fidelidad, y te ha sustentado y te ha traído hasta aquí hoy, aún a pesar de ti. Algunos tal vez pueden mirar hacia atrás y se dan cuenta que su vida estaba enfocada en muchas cosas, menos en el Señor. El Señor no ha estado en el centro de tu vida. Él no es quien mora en tus pensamientos, no es quien determina tus decisiones. Y te das cuenta que no has vivido para Él. Pero hoy es un buen día para venir delante de Él y reconocer que tú y yo somos incapaces para cumplir ese llamado. Hoy es un buen día para recordar que la única manera que usted y yo podemos servir al Señor con fidelidad y sinceridad está descansando en Cristo. Es correr a los brazos de aquel a quien Josué apunta. Es esforzarnos por caminar en el poder del Espíritu, en una vida de santidad y de obediencia continua. Señor, hoy tú miras a tu pueblo que está aquí reunido delante de ti, de pie delante de ti. Señor, tú conoces nuestros corazones y tú sabes que somos débiles, Señor. Gracias, Señor, por mostrar, por darnos tu misericordia, tu gracia en nuestras vidas todo este año 2025, Señor. Gracias por las cosas que nos permitiste alcanzar a pesar de nosotros. Por tantas veces, Señor, que tú nos has perdonado, porque tú sigues siendo fiel aún a pesar de que nosotros somos infieles. Señor, antes de hacer un compromiso contigo hacia un nuevo año, Señor, no queremos tomarlo a la ligera, porque tú eres un Dios santo y celoso. Por un lado, Señor, nos has mostrado tu corazón, tu gracia, tu misericordia, la has derramado sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Pero por el otro lado, Señor, nos muestras
que tú eres un Dios santo, que tú eres un Dios celoso que consume el pecado. Señor, hoy queremos conocerte más y más. Queremos entender cada vez más quién eres tú y queremos entender lo que tú tienes para nosotros, para poder caminar en fidelidad. Señor, danos, que tú puedas darnos lo que necesitamos para obedecerte. Danos, por favor, Señor, lo que necesitamos para arrepentirnos. Danos un corazón genuino. Danos la capacidad de presentarnos delante de ti.